juntos. Somos Arte. Del siglo XX. En Centroamérica. Costa Rica. La revolución social de la década de 1940 tuvo un impacto económico significativo en la distribución equitativa de la riqueza. La sociedad descalza ha sido superada y la movilidad social define a un país de clase media. Durante este periodo, la industria del café y el banano continuó siendo el motor de la economía. Sin embargo, el desarrollo institucional del país para apoyar al sector rural, a partir de una política de apoyo a la investigación, extensión y crédito, creará condiciones para una posterior diversificación. Esto sucede en un momento en que está surgiendo un nuevo modelo político en el país. Pero esta década también es diferente en donde estas sociedades donde caen las reformas sociales de Calderón Guardia y las reformas económicas de Figueres Ferrera, y luego son apoyadas por posteriores decisiones gubernamentales que profundizan y amplían estas reformas. Era una sociedad de mucha gente descalza con baja educación, alta morbilidad y mortalidad, escaso acceso al crédito y una distribución desigual de la riqueza que apenas podía determinar el destino de la producción y las exportaciones nacionales. Un cambio importante ocurrió en la década de 1940 con la creación de la Universidad de Costa Rica, que también incluía la Academia Nacional de Bellas Artes. Con Teodorico Quirós al frente, el programa de la escuela ha cambiado. Los primeros estudiantes en graduarse de la universidad fueron Guillermo Jiménez Sáenz, Margarita Esquivel, Margarita Quesada, Margarita Gómez, Hortense Fernández y María Eugenia Dumián. El ilustrador alemán Alex Vergers, profesor de entomología y pintura en la universidad, también será una gran influencia. La década de 1940 es, en especial, de gran importancia para el desarrollo del arte. En la pintura, desarrollaron un estilo impresionista criollo, plasmando el paisaje rural de Costa Rica con el dominio de un tema central, la casa de adobes. Los paisajes se pintaron con colores puros donde la luminosidad juega un papel muy importante, reflejando el apacible ambiente rural del país con sus montañas, árboles y casas coloniales, pintado de forma idílica y bucólica. Siempre verde, siempre soleado, y con el denominador común de que muy pocas veces se representaron a sus habitantes. Estos pintores desarrollaron interés por la mancha, el empaste y la pincelada más que por el detalle, en donde el tratamiento del color reflejaba los efectos de la luz en el paisaje. Este grupo surgirá, en la década de 1940, toda una escuela paisajística con fuerte énfasis en la acuarela, técnica que creará escuela en el país por su idoneidad para el trabajo al aire libre, donde las obras se volverán técnicamente más simples, y con reducción de la paleta a colores primarios y algunos tonos secundarios. En la acuarela, destacan las obras de Margarita Berteau, 1913-1975, Louis Dael, 1927-1998, y Flora Luján, 1915-1979. Más tarde, a partir de mediados de la década de 1940, aparece una pintura más de estilo personal, surgida de emociones propias, abriéndose a imágenes surrealistas, a una pintura de tipo intimista y expresionista. El retrato continúa estando presente aportando valiosas obras, estableciendo un puente entre el academicismo y la contemporaneidad. A partir de la década de 1940, surge una temática centrada en el retrato, para el cual se fundan dos tradiciones, la imaginería y la academia. Un tercer tema será la temática pagana vinculada a lo hedonista y lo erótico. En la década de 1940 resulta determinante el aporte de Max Jiménez, 1900-1947, artista cosmopolita, pintor, escultor y escritor, cuya obra servirá de puente inmediato entre el arte contemporáneo de la época y el arte del mundo exterior, estableciendo un vínculo con las vanguardias en boga en Europa y Latinoamérica. Jiménez introduce la temática de lo negro, lo africano, como un vínculo con lo latinoamericano, temática ausente en el arte nacional hasta el momento. La obra de Jiménez pone en contacto al artista nacional del Valle Central con el trópico caribeño y la mujer negra con formas descomunales, dando un valor fundamental a la línea con una tendencia hacia la estilización y lo abstracto tanto en sus pinturas como en la escultura.
una de las principales pintoras de la década de 1940. El trabajo de Flora Logan es tanto temática como estilísticamente único, utilizando pinceladas sueltas y dinámicas para lograr ricas texturas y colores muy puros. En el campo del dibujo, aparecen artistas que dejan huella en el campo del dibujo y la gráfica, de acento expresionista, con temáticas como lo político, lo grotesco, lo violento y una cierta dosis de erotismo, destacándose Fernando Carballo, 1941, José Luis Cuevas, 1934, y Carlos Poveda, 1940. También surge un grupo de artistas que, siguiendo la tradición gráfica, incursiona en la pintura usando la técnica del aerógrafo, manejando temas dentro de los límites de lo crítico, lo irónico y lo femenino. Aparece el grabado en metal, principalmente en zinc y cobre, con artistas como Juan Luis Rodríguez, 1934, y Carlos Barbosa, 1943, que busca la abstracción matérica o centrándose en el hombre en su condición de individuo anónimo, cautivo de su propia arquitectura. El dibujo cobra especial fuerza, ligado a la estética de lo grotesco, como en el caso de dibujantes como Carlos Poveda, 1940. Se pasa también al plano de lo experimentan con mats, y se incorporan en la obra materiales ajenos a la pintura como arena, cordones o varillas de aluminio. El muralismo costarricense también surgió en la década de 1940 con artistas costarricenses como Armigiti, Berto Idale, Francisco Amiguetti y Margarita Berto pintaron un mural agrícola en el Palacio Presidencial, mientras que Luis Dale pintó otro en el mismo edificio. El primer mural, Cara Muris, hace referencia a los acontecimientos de la Guerra Civil de 1948. Margarita Berta del St. John Francis College completó la elegante sala de maternidad y los frescos de Carete, Madre Soltera, de Macraba. Los murales de estos artistas colgarán en las paredes de edificios públicos. Sin embargo, las obras de teatro con temas históricos y políticos no son infrecuentes en Costa Rica. A diferencia de los murales mexicanos, los murales costarricenses no estarían asociados con movimientos sociales o indígenas, sino que emplearían técnicas narrativas, interpretativas y didácticas. En 1948, las luchas y visiones internas de la nación se reflejan en pinturas murales con elementos históricos. El simbolismo y la alegoría son la forma de comunicarse con estos frescos. Estas obras narran diferentes versiones de la identidad y la historia nacional costarricense y contribuyen al imaginario social con versiones propias del desarrollo del país. En la década de 1950, pintores como Jorge Gallardo, César Valverde Vega, Juan Luis Rodríguez y Julio Escamis continuaron la pintura mural iniciada en la década de 1940. Década de 1950. Periodo posterior a la Guerra Civil de 1948, el cual aporta importantes cambios que marcaron la plástica costarricense, entre ellos la fundación de Casa del Artista, la remodelación del Museo Nacional y la incursión en tendencias por algunos artistas de la época. Algunos de estos artistas sobresalientes fueron Olga Espinach Fernández, Lucio Ranunzi, Francisco Alvarado y Dinora Volandi. Olga Espinach, desde muy joven, tuvo inclinación por diferentes ramas de las artes, como el teatro, la danza, el modelaje y artes plásticas. También fue decoradora, periodista, pero su pasión más grande fue la pintura. Creó la Galería del Artista. Lo más relevante fue la creación del Taller del Arte Libre con los niños pregoneros de la nación en el año de 1946. Lucio Ranunzi fue un artista italiano. A su llegada a Costa Rica en 1951, fundó el Teatro Experimental. Contribuyó al arte costarricense. Fue profesor también de Casa del Artista. Fue considerado por algunos críticos su estilo como cubismo realista. La figura humana predomina en toda su obra. A él se debe el mural Alegoría de la Segunda República, elaborado por Lucio Ranunzi en el año de 1955. Francisco Alvarado fue escritor de columnas periodísticas.
La abstracción y la figuración fueron las corrientes sobre las cuales versó su obra. Se puede también ubicar dentro de la corriente figurativa hiperrealista. También fue un artista innovador y contó con algunos premios en la pintura y también el periodismo. Algunas de sus obras son Virgen, que es una obra pintura al óleo en el año de 1959. Dinora Volandi fue dibujante, pintora, fotógrafa, diseñadora gráfica y también docente. Estuvo vinculada al arte desde su niñez. Su legado en las artes pictóricas recorre desde paisajes geométricos, naturaleza muerta y retratos. Algunas de sus obras son, con título La tristeza, es una técnica al óleo sobre tela en el año de 1957. Artistas y grupo de artistas costarricenses de la década de 1960. Grupo 8. Este grupo comenzó a trabajar de manera irregular desde 1958, pero fue hasta 1961 que, mediante un manifiesto, formalizaron su existencia. El grupo declaró que su intención era gestar un nuevo movimiento artístico y lo lograron, ya que su creación gestó un cambio en la plástica costarricense al introducirse el arte abstracto en el país. Harold Fonseca. Su obra está llena de un arte sintético, de colores naturales, cafés, verdes y negro, y con gran impacto visual nutren su obra y se mezclan con elementos de influencia europea y afrocaribeña para mostrar su universo creativo. Guillermo Jiménez Sáenz. Es uno de los iniciadores del arte abstracto en Costa Rica. Su obra se caracterizó por un grado de abstracción muy marcado, al aplicar en sus pinturas una combinación de planos geométricos. Luis Dael. Luis Ávila Vega fue un pintor costarricense conocido principalmente por sus obras de arte en acuarela y es uno de los introductores del arte abstracto en Costa Rica en 1960. Hernán González. Sus primeras obras tuvieron un notable realismo: terneros, lagartijas, sapos, gallinas, peces. Prontamente penetró la escultura esencial, simple pero significativa. Rafael Ángel García. Se le considera uno de los maestros y gestores más destacados de la plástica del siglo XX. Su obra representa la marginalidad en la ciudad mediante la pintura de tugurios como un acto de reflexión en el que advierte la creatividad ante la adversidad. César Valverde Vega. La interacción de diseño, forma y color es lo que atrajo especialmente a Vega a la serigrafía. En el lienzo, se esforzó por pintar e imprimir la vida tal como la veía, llena de una estética vibrante. Siguiendo con su propia visión única de la composición, Vega logró un enfoque de la firma del arte. Néstor Celedón Guzmán. Buscaba lenguajes plásticos ligados a la abstracción, tendencia estética desconocida en la práctica artística del país de esa época. Su obra abstracta fue más característica la década de los 60, posteriormente incursión en el expresionismo y naturalismo. Lola Fernández Caballero. Su obra se caracteriza por el uso de símbolos caligráficos críticos que tratan temáticas de denuncia social, pobreza, violencia y marginación. Escultura en la década de 1960. En cuanto a la escultura respecta, en los artistas de esta década como Néstor Celedón, tenemos que en la mayor parte de sus obras predomina el costumbrismo. Pintura costarricense en la década de 1960. En esta década se presentaron obras relacionadas con el expresionismo abstracto y también de la pintura matérica, cuyas características son el empleo de materiales poco convencionales, como lo son el acerrín, yeso y arena. En artistas como Felo García observamos en sus pinturas gestuales con pinceladas arrastradas, espontáneas y pintura estrellada contra la tela. Los años 70 en el país costarricense son conocidos como la década perdida, debido a que sucesos como la Guerra Fría y la inflación tuvieron un gran impacto político y social, dejando de un lado lo artístico que en ese entonces estaba buscando una identidad que se logró mediante lo rural. Los temas más sobresalientes fueron el paisajismo, lo rural y la figura femenina, específicamente la maternidad. Los movimientos característicos fueron el modernismo abstracto, también conocido como movimiento no figurativo, y el realismo, también conocido como movimiento figurativo. Además, se creó la tendencia de fusionar el paisajismo y zonas rurales. Sin embargo, debido al proceso de urbanización, las zonas rurales dejaron de ser plasmadas en obras artísticas.
Un artista costarricense que desarrolló este tipo de temática fue Kiko Kirus, quien le enseñó a artistas de su generación que hacía inolvidable y reconocible su paisaje nacional, y eso era su atmósfera, el color y la forma de sus características montañas. No hay muchos aspectos que se puedan destacar de Costa Rica durante la década de los 70, sin embargo, hubo un evento que marcó el inicio de una búsqueda de identidad nacional, y esa fue la Bienal del 71. Este evento tuvo lugar en San José, Costa Rica, entre el 15 y 23 de septiembre de 1971, por iniciativa del Consejo Superior Universitario Centroamericano y con la colaboración del recién creado Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica. En este evento se dieron cita a todos los países centroamericanos, a excepción de Belice y Panamá. También convocó a Fernando de Cislos, José Luis Cuevas y Marta Traba, quienes habían tenido un lugar relevante en la creación artística latinoamericana en la década pasada, para que conformaran el jurado que entregaría el Gran Premio Centroamericano y 4 premios nacionales. En el evento, el jurado otorgó el Gran Premio Centroamericano a la obra Guatemala 71 del artista Luis Díaz, y Rolando Castellón recibió el Premio Nacional de Nicaragua. Los premios de El Salvador, Honduras y Costa Rica fueron declarados desiertos, porque según Marta Traba, las obras no expresaban contenidos que revelaran la situación del artista en su medio y no demostraban la necesidad de comunicarlo. Esto provocó una reacción de disgusto por parte de los artistas, sobre todo los costarricenses. Sin embargo, el asunto era mucho más serio y tuvo consecuencias en el desarrollo artístico de los años siguientes en Costa Rica, el cual quedó confundido a partir de una nueva interrogante acerca de lo propio. Costa Rica en la década de 1980. La crisis económica en Costa Rica entre 1980 y 1982 fue una grave crisis financiera que azotó al país centroamericano. Se le considera una de las peores crisis económicas en la historia del país y la peor del siglo XX. La crisis causó estragos en la economía de Costa Rica, que en aquel momento dependía casi enteramente de las exportaciones de café y banano. Enfrentaron una caída internacional en sus precios. Durante este periodo el desempleo se duplicó del 4.4% en 1979 al 9.4% en 1982. Con respecto al arte de Costa Rica, el arte costarricense se ha establecido de acuerdo a los comportamientos sociales y demandas estéticas de determinadas épocas históricas, por las que se ha atravesado la sociedad costarricense. Cuenta con sus raíces más profundas en el arte precolombino, que se destacó principalmente en piezas de pequeño formato, plasmando en ellas la relación de las culturas indígenas con su entorno natural y sus creencias religiosas, temáticas que serían luego rescatadas por diversos artistas durante los siglos posteriores y que siguen vigentes en la actualidad, pero modificados por las nuevas vanguardias artísticas. Dos de los principales artistas que destacan en esta década son Adrián Arguedas y José Miguel Rojas. Arguedas se dio a conocer por el grabado, en donde encuentra una influencia profunda de Amiguetti, pero también realiza pintura, video y ha incursionado con espacios arquitectónicos. No se define con una especialidad porque considera que la técnica está al servicio del contenido. José Miguel Rojas ha sido un activo promotor del arte costarricense como curador, escritor, jurado de varios concursos y profesor. Ha escrito diversos ensayos sobre las artes plásticas costarricenses. Entre los años 1990 y el 2000, si bien la escritura del arte no deja de favorecer la vida del artista como el corazón analítico de las publicaciones, con frecuencia involucra la creación de apartados correspondientes de análisis de etapas históricas, siempre cronológicas, es decir, se manifiesta un interés por situar a los artistas
en su contexto y clasificarlos linealmente en la historia del arte nacional. Lo anterior ya supone un alejamiento mediano del estilo biográfico. Si se presta atención a las publicaciones de este periodo, se organizan en apartados que respondan a clasificaciones temporales, más en el corpus de los textos y a su redacción continua correspondiendo a la narración de las vidas y la personalidad de los artistas. Ejemplo de ello son algunos textos de María Enriqueta Guardia, los catálogos razonados de José Miguel Rojas y en alguna medida algunos textos tempranos de Eugenia Zabaleta, donde la narración de la vida del artista toma un lugar central en el análisis plástico de sus obras. En 1991, Leonel González presenta la serie Versalio en la Galería Jacob Carpio. Esta producción extrajo el fondo de las pinturas a colores monócromos y de ellos emergieron las siluetas negras sin ningún rasgo que las caracterice. El interés por los estudios bíblicos se reflejó también en sus pinturas. Para mí tendrá que ser Cuando tenga mi casita y Ay, qué suerte tan bonita, todas ellas realizadas en 1992 en acrílico, pigmento y óleo sobre tela. Estas obras anunciaron su Palimpsesto, serie que presentó ese mismo año. En ella reunió también sus intereses por el icono bizantino. A diferencia de los palimpsestos medievales y renacentistas que revelan pinturas originales ocultas, las realizadas por Leonel González no consistieron en una imagen superpuesta a la otra, sino en dos imágenes yuxtapuestas. Entre 1995 y 1996 retoma las pinturas de las siluetas negras. También en 1996 se expuso en la Galería Valentí, obra de las siluetas negras como representación del Caribe, pero introdujo en ellas un juego de luces y sombras, junto con una pintura engrosada por la parte de pigmento que contribuyó a reproducir texturas en la tela. En 1997 tenemos la pintura llamada Apocalipsis, donde los rostros de las figuras son más detallados y ya no se insinúa su cuerpo y al fondo del paisaje tiene menos elementos. Podemos mencionar al artista José Miguel Rojas, que también en sus trabajos ha abordado diversas técnicas y temáticas, dentro de las cuales destacan muestras como Misericordia de 1990, Amatorio de 1996, Este tenue hilo de la vida que nos separa, 1999 y muchas más. En conclusión, el arte en Costa Rica durante el periodo de 1940 a 1990, así como en otros países latinoamericanos, fue influenciado no solo por su contexto histórico, social y político, sino también por vanguardias europeas y mexicanas, como es el caso del cubismo, surrealismo, expresionismo y el muralismo, con el cual los artistas realizaron sus obras únicas en cuanto a la pintura, esculturas, grabados, también en las ramas de artes escénicas y literarias, poniendo en ellas sus conocimientos y experiencias adquiridas, poniendo su estilo único.